porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Para Dios, el problema frente a la tentación no es nuestra debilidad o nuestras flaquezas. Eso no es un inconveniente. Para Dios, el problema frente a nuestras tentaciones tiene que ver con que nosotros nos mantengamos firmes en nuestra fe. Probablemente Marcos, que es el escritor de Hebreos, quiere resaltar lo que dice el verso 14 en la última parte. Lo más importante en el día de la tentación es que tú no pierdas la fe, aunque seas débil. Mira al que está a su lado y dígale: lo más importante en medio de tus tentaciones no es tu debilidad, no son tus flaquezas. Dios las entiende, Dios comprende tu realidad. Lo más importante es que tú no pierdas la fe, es que tú retengas la fe. En el original, amados, allí en el verso 14, cuando dice retengamos nuestra fe, lo que dice es retengamos nuestra profesión. ¿Qué dije yo? ¿Retengamos qué? Nuestra profesión. En la traducción cambiaron el término, porque en realidad lo que quiere hablar es de fe. Pero quien escribió este texto, lo que quiere aclarar es que en el día de la tentación tengamos plena confianza de que Dios nos va a comprender, Él va a entender nuestra flaqueza, pero no debemos enfocarnos en nuestra incapacidad. Porque muchas veces ante los desafíos de la vida, nuestro argumento es: no puedo, no tengo, nadie me ayuda. Y para Dios, amados, tu victoria no depende del que tú no puedas, del que tú seas débil o que no tengas lo necesario para salir victorioso. Ahí no está el asunto, porque Dios sabe que usted y yo somos polvo, somos frágiles y somos débiles. El asunto es: ¿cómo está mi fe en medio de la tentación? La palabra que usa probablemente Marcos, que es la palabra profesión, viene de una palabra que quiero que usted la comprenda desde ahora, porque ella nos va a trazar hacia dónde vamos a ir en esta mañana. Es una palabra griega que significa o traduce ser una persona adepta o partidaria de una creencia. Eso es la palabra profesión en la traducción del griego. Para nosotros una profesión tiene que ver con una carrera universitaria, ¿verdad? Tiene que ver con algo que se aprende en un aula de clase. Pero en el contexto de la escritura y en la intención en la que se usa este verbo, tiene que ver con la decisión que me adhirió a una creencia. ¿Por qué es tan importante revisar mi convicción frente a mis luchas y mis tentaciones? ¿Por qué es determinante el por qué tú decidiste creer en Dios, aunque entendemos que Él fue el quien nos dio la fe para creerle a Él? Pero ¿por qué es importante recordar por qué, por ejemplo, usted está hoy aquí? Pregúntese eso. ¿Por qué está aquí? ¿Qué lo mueve a venir un domingo a un lugar como este? Incluso hoy, un día como el Día de la Madre, donde podríamos estar tal vez en actividades familiares. ¿Por qué usted obedece? ¿Por qué usted incluso, amado, ha determinado soltar cosas aunque le cueste? ¿Por qué incluso muchas veces usted se somete a tiempos y procesos creyendo que hay un Dios soberano que lo está ayudando a madurar y a fructificar en su carácter? Tal vez para muchos esto es algo que no se entiende. Pero ¿por qué usted es parte de algo que tal vez muchos hoy, cuando lo evalúan,
no lo valoran como usted sí lo ha valorado. ¿Por qué pensar en esto es determinante en un momento de tentación? ¿Por qué? Esta palabra que Marcos usó, el apóstol Pablo también la usa. Y vaya conmigo y vamos a entrar en materia. Primera de Timoteo, capítulo 6. Se va a dar cuenta en qué contexto y cómo el apóstol Pablo usa este verbo hablando de cuál es nuestra profesión, la convicción, la creencia a la cual pertenecemos nosotros, lo que motiva nuestras decisiones, la forma en la que vivimos. Vaya conmigo, Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 12. Mira el consejo del apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Pelea la buena batalla de la fe. Wow, qué linda expresión. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Voy a decirle algo para que podamos comprender un poco más lo que allí en Hebreos leímos. Su profesión, hablando de acuerdo al contexto, tiene que ver con el testimonio de su fe. Cuando sus hijos, cuando su esposa, su esposo, cuando sus hermanos lo ven en su manera de actuar, ¿qué podrían hablar en cuanto a cómo es su relación con Dios? La palabra profesión también viene una palabra proclamar, declarar o confesar. Pero no solo tiene que ver con lo que usted dice que es usted. Tiene que ver con el testimonio que usted y yo levantamos para afirmar lo que nosotros declaramos. ¿Cuántos de nosotros incluso hemos dicho, ¿sabe qué, pastor? O en medio de un consejo a alguien que está en desesperanza le hemos dicho, Dios tiene el control. Cuando usted dice una cosa como esta, usted está profesando algo en lo que usted cree. Cuando usted dice, vamos a esperar el tiempo, yo no sé si usted ha dicho cosas como esas, ¿verdad? Dios va a hacer algo. Usted que está testificando que en su vida hay un Dios fiel, que en su vida hay un Dios que lo sostiene, que usted espera de ese Dios. El apóstol Pablo ubica, amados, ese testimonio en medio de una batalla. ¿Sabía usted que a diario enfrentamos una batalla contra cosas que quieren que nosotros neguemos nuestra fe? Todo el tiempo nos está, aunque no nos digan, nos están diciendo, ¿y usted por qué hace lo que hace? El punto no es si ellos lo entienden. El punto no es si ellos comprenden el por qué en la apariencia nos vemos como personas retrógradas, aburridas, que hemos decidido vivir en santidad para Dios. El punto es si usted en su corazón lo ha comprendido. A veces no hay que explicar lo que solamente el Espíritu puede dar a entender. Yo no sé si a usted le ha pasado que a veces intentamos, frente a los que nos cuestionan, tratar de darles razones para convencerles que la forma en la que nosotros hemos vivido o vivimos es una vida que nos trae paz y bendición. Entonces uno intenta, cuando va a explicarle a alguien, oiga, es que mire, es mejor, y la gente no puede comprender eso. No sé si le ha pasado eso. El por qué no hacemos las cosas de manera deshonesta. Pero oiga, no sea tonto. El por qué usted no responde mal por mal. Oiga, pero no se deje. Explicar algo que solamente el Espíritu Santo puede revelar a un corazón es algo difícil. Pero sí le voy a decir algo, que nuestro testimonio habla mucho. Y todos los días estamos en esa batalla de la fe. Nuestra profesión, amados, es la manifestación de las convicciones de nuestro corazón.
Y son nuestras convicciones las que nos ayudan a mantenernos firmes, sobrios, prudentes, aún en los momentos de lucha. Cuando el diablo nos tienta, no solo se libra una batalla en contra de aquello que él usa para seducirnos. Si usted y yo pensamos que la tentación solo tiene que ver con el tentador mostrándote la oferta de lo que él quiere usar para desviarte de Dios, si usted piensa que nuestra batalla se pelea solo desde allí, está muy equivocado. Lo que el enemigo busca es quebrantar tu fe. Lo que el enemigo busca es llevarte a dudar de lo que Dios ha dicho. Lo que el enemigo busca, amados, es que cuando él logra que tú ya dejes de enfocarte en lo que Dios ha sembrado en tu corazón, ahí él ya ha ganado. Amén. Amén. En medio de la tentación es la fe lo que nos lleva a prevalecer. Es eso. Y mire lo que sigue diciendo, verso 13. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús. ¿Qué dice allí? Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Que dio qué? Que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Por qué Pablo, en medio de animar a Timoteo diciéndole: oye, revisa tu convicción, lo que tú mismo has declarado con tus labios, tú tienes que traducirlo en el testimonio de tu vida? Dios te llamó a una vida que no es común. Iglesia, entiende eso. La vida eterna es más que un día cuando Dios recoja su iglesia, darnos un lugar en el cielo. Es más que inmortalidad. Jesús lo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios. Segundo, que conozcan a Jesús, el cual el Padre envió. La vida eterna se resume en dos cosas: en mi relación con Dios, entendiendo quién es Él y que Él tiene el único lugar en mi corazón. Y tiene que ver con comprender y permitir que la obra de Cristo fructifique, logre su propósito en nuestro interior. Desde aquí podemos vivir nuestra eternidad. Desde aquí podemos disfrutar de aquella vida distinta que Dios nos dio en Jesús. Pero había algo en Timoteo que le impedía, amados, aferrarse a esa vida. Por eso Pablo le dice: aférrate, agárrate, afírmate en lo que Dios te ha dado. ¿Qué te ha impedido vivir una vida cristiana, entendiendo que no es una religión, sino es la forma en la que los hijos de Dios viven? ¿Qué ha impedido que tu vida sea constante y estable? Había que revisar la fe en el corazón de Timoteo. Pero antes de ir allá, yo quiero que usted vea algo que voy a tratar de parafrasear en la versión Nueva Traducción Viviente. El verso 14. Voy a leerlo primero en su versión y luego voy a leerlo en la Traducción Viviente. Dice: que guardéis el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor. La Nueva Traducción Viviente dice de esta forma: mantente obediente, solo tu fe va a ayudar a hacerlo. No vaciles, de esta manera te mantendrás íntegro y nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesús regrese. Lo más importante no es creer un día, sino hasta cuándo nosotros necesitamos mantener nuestra fe firme. Un día lo que Jesús va a venir a buscar, dice la Escritura, hallará fe en la tierra cuando Jesús vuelva.
Yo puedo unir estos dos textos y entender lo siguiente: Jesús encontrará un pueblo que se mantenga firme en su fe, aún en medio de lo que pueda llegar a ser nuestra historia de vida en los tiempos que estamos viviendo. Hoy se necesita fe. Yo no sé cuántos sintieron el temblor esta mañana. ¿Ninguno? Ahorita busquen en las noticias y se van a dar cuenta que a la 1 de la mañana tembló. Y cuando empezó a temblar, yo dije: el Señor me está moviendo la cama y ya me está mandando a orar. Yo me paré y la cama se movía y yo decía: wow, Señor. Lo primero que vino a mi corazón es: aunque la tierra se estremezca y los montes se caigan, nosotros tendremos firmeza en nuestro Dios. Tal vez no cite el texto como es literal, pero si hay algo que me mantuvo ahí tranquilo, y hoy preciso, amados, que no estaba mi esposa la última vez que tembló, lo primero que hice es: amor, está temblando. Y yo intenté despertarla porque yo dije: si se mueve la cosa esta, pues salimos corriendo. Hoy solo estaba mi perrito y yo dije: bueno, Lana está ya roncando, esa ni ladró para avisarme. Y en este tiempo vamos a no solamente que tener que afrontar con paz ciertas realidades que se avecinan, que Dios ha anunciado. El punto es la manera en la que tú vives, que es querer agradar a Dios y obedecerle. Se mantendrá y tú te sentirás motivado y apasionado por ello hasta que venga el Señor Jesús, o llegarás como Asaf un día a considerar a los malos y decir: ¿por qué la gente que no vive como yo vivo, que tal vez obedezco y vivo conforme a la justicia de Dios, le va mejor que yo, que me he guardado por años? Así dijo Asaf en el Salmo. Y no veo los mismos resultados y no disfruto la vida que ellos disfrutan. Y la Escritura dice: hasta que entré a la presencia de Dios, Él me habló y me dejó ver el final de aquellos. Qué tremendo esto. Vivimos en tiempos donde todo lo que vemos a nuestro alrededor confronta nuestra convicción de por qué hacemos lo que hacemos. Los jóvenes, ¿por qué guardarse? ¿Por qué vivir una vida de santidad? ¿Por qué incluso cuidar lo que vemos, lo que oímos? ¿Porque un pastor no lo dice? ¿Cuál es la convicción y la fe que te mueve a hacer cosas como esas? Si los tiempos que enfrentáramos fueran más difíciles y aún tuviéramos que sufrir, amado, ¿usted seguiría en pie creyendo lo que Dios ha dicho? Ese es el punto. ¿Saben que el apóstol Pablo usa algo que a mí me impacta? El ejemplo de Jesús. Y vamos a poner un dedito allí en Timoteo, donde estamos. Y vaya conmigo a Juan capítulo 18, porque quiero contrastar con ustedes en esta mañana algo importante. Juan capítulo 18, versículo 36. Quiero enseñar en esta mañana la manera en la que Jesús, frente a Poncio Pilato, Él retuvo la profesión de su fe, el testimonio de su fe. Porque ese es el llamado que hoy Dios nos hace. No hay mayor tentación que dejar de creerle a Dios. No hay mayor tentación que ceder a las voces que nos quieren apartar de lo que Dios ha dicho. La razón que sea, no importa. Y mire lo que dice allí Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 18, leámoslo desde el verso 33. Dígame amén si lo tiene. ¿Están aquí o se me fueron? Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le preguntó. Miren esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Ahora deténgase un momento. Pregúntese: ¿quién es usted para Dios?
La primera predicación de este mensaje vimos la tentación de Jesús y cómo el enemigo por estrategia siempre va a buscar cuestionar lo que tú eres en Dios. Eso fue lo que le dijo a Jesús: con que eres el Hijo de Dios, manifiéstalo en medio del hambre y la necesidad que tienes hoy. Y aprendimos cómo el enemigo muchas veces va a cuestionarnos y hacernos sentir mal frente a nuestras realidades, nuestras necesidades, y nos va a decir: usted no que es cristiano, usted no que va a una iglesia, usted no que lleva años asistiendo a un lugar y entregándole su tiempo a Dios. Déjeme ver a Dios en medio de esta realidad. Y la tentación que Jesús enfrentó tenía que ver con usar el poder que el Padre le dio específicamente para cumplir un propósito y usarlo para sí mismo. Esa fue su tentación. Pero miren una vez más, miren la situación en la que se encuentra el Señor Jesús. Poncio Pilato estaba allí arreglando el juicio, definiendo el juicio contra Jesús. Y la primera pregunta es, qué tremenda esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Miren la respuesta. Jesús respondió: ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Miren la respuesta tan poderosa de Jesús. Jesús no empieza un discurso para validar y demostrarle a Poncio Pilato quién era él, ¿o sí? Yo no veo a Jesús aquí diciendo: oye, ¿tú no te enteraste de los milagros que yo he hecho? Usted no sabe todas las ciudades que yo recorrí con esas campañas evangelísticas donde se mostró la gloria de Dios. Si quiere le enumero tantas pruebas que demostrarían la respuesta de su pregunta. Jesús sabía quién era, y por eso él devuelve la pregunta y le dice a Poncio Pilato: el asunto no es si yo sé quién soy, el asunto es si lo que tú estás diciendo tú lo crees, o lo dices porque alguien más lo dijo. Probablemente los que conocen la historia, Poncio Pilato en su corazón estaba en esa lucha. Él veía a Jesús y él veía a un hombre especial. Es más, su esposa había tenido un sueño días antes en la que había soñado con Jesús, con aquel hombre, y esa casa, esa familia estaba inquieta por él. ¿Saben qué creo yo? Que Jesús fue encarcelado en el lugar donde estaba Poncio Pilato para darle una oportunidad de creer en él. Y él dejó pasar esa oportunidad. Entonces siga leyendo conmigo, mire lo que dice. Verso 35. Pilato contestó: ¿acaso yo soy judío? En otras palabras, ¿qué quiso decirle? Esa creencia no es parte de mi cultura. Yo no soy de su pueblo, Jesús. Yo no tengo por qué creer en lo que dicen de usted. Yo no nací siendo pueblo de Dios. Yo no tengo sus promesas. Yo no tengo el Dios de ese pacto. Yo no tengo por qué creer en ti. Esa fue su reacción. Entonces dice: tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? ¿Saben qué veo en estas palabras? Me impactan. Pilato dice: los que deberían creer en ti, que son de tu mismo pueblo, que te han visto, ellos son los que te trajeron aquí. O sea, el asunto es: los que tenían que creer no creen. Wow, qué tremendo esto. A veces yo me sorprendo con la fe de gente que ni conoce a Dios, que en algún momento determinado, al vernos desanimados, nos dice: oiga, pero usted no que dice que es cristiano y que Dios ha hecho milagros, y mire lo que hizo hace unos años con su vida. ¿Usted por qué no le cree a Dios? Y Dios tiene que darnos esas cachetadas de amor para recordarnos, amados, que no podemos perder nuestra fe, que tenemos que retener nuestra fe. Entonces sigue diciendo:
Verso 36. Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. En otras palabras, le dice: yo no estoy aquí resultado de que un pueblo no me crea. No, olvídese. Olvídese. Yo vengo de un lugar en el cual reino y ejerzo mi soberanía. Y esto que está sucediendo no está por encima de mi reino. Es más, quiero decirle algo. Son tan pequeños sus intentos que si hoy yo decidiera que mi reino saliera en defensa mía, lo harían. Y no dejarían que yo estuviera en este lugar. El punto y el asunto es el siguiente: ¿por qué propósito Jesús estaba allí? ¿Por qué no usó la influencia de su reino? ¿Por qué no movió sus ejércitos celestiales para demostrarle a un hombre tan pequeño como Poncio Pilato, que presumía de su autoridad y que quizás de manera errónea pensaba que tenía en sus manos la vida de Jesús, y que Jesús era un pobre desdichado que estaba allí sufriendo resultado de que su pueblo no le creyó? Jesús no estaba allí por causa de una circunstancia. Jesús no estaba allí tal vez porque él fuera más débil que aquellos que lo llevaron a esa situación. No, amados, había un propósito especial. Ahora, quiero que piensen esto. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, usted necesita aprender del ejemplo de Jesús, cómo él retuvo su fe. Voy a decirle algo muy especial. Usted hoy puede estar en una situación difícil. Hoy puede estar sufriendo por esa situación, sea la que se llame. El punto es que lo tiene allí. Piensa en eso. En algunos casos puede ser la consecuencia y el resultado de un pecado, es cierto. Pero cuando hay un propósito eterno, de un reino mayor al nuestro, desde el cual Dios rige, decide, determina de acuerdo a su propósito nuestra vida, lo más importante es que nosotros entendamos por qué estamos en esa situación. Jesús lo sabía y Jesús quiso explicárselo a Poncio Pilato. Entonces el verso 37 dice: así que tú eres rey, le dijo Pilato. Tú dices que soy rey, respondió Jesús. Y miren, esto me impacta. ¿Qué dice allí? Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué? ¿Qué dice allí? ¿Para dar qué? Wow. ¿Cuál era el testimonio que Jesús estaba dando en ese lugar? ¿Saben cuál era? El del propósito con su vida. ¿Usted conoce su propósito? ¿Para qué nació? ¿Para qué Dios lo trajo al mundo? ¿Por qué es tan importante entender para qué nací y para qué Dios me trajo al mundo frente a los días de lucha y de tentación, donde estoy librando una batalla en la cual mi fe está poniéndose a prueba? Porque mi fe se nutre de entender, de considerar y valorar el por qué Dios me dio la vida. ¿Para qué Dios me dio la vida? Pregúntese eso. Saben, muchas veces sufrimos la derrota de las tentaciones porque no entendemos esto. ¿Para qué nacimos? ¿Para qué Dios nos trajo a este lugar? El problema no es si otros lo entienden. El problema es que yo lo crea. El problema no es si otros van a cuestionar las circunstancias. El problema es que yo entienda que aquellas circunstancias son necesarias para que se cumplan el propósito por el cual yo nací. Yo le voy a abrir mi corazón en algo. Esta verdad es la que me ayudaba a mí a sostenerme en medio de la lucha de mi salud. Y cuando he estado en las crisis más fuertes, yo he entendido: para esto nací. Cualquiera diría: no, se equivoca, si pensara como Poncio Pilato.
Dios lo quiere ver sufrir. La enfermedad es parte de lo que Dios va a usar para que se afirme y se cumpla lo que usted es en Dios. Es el resultado tal vez de un mal tratamiento médico o de tantas explicaciones que buscamos nosotros justificar para ignorar esta verdad. ¿Quiénes somos en el Señor? Amén. ¿Está aquí conmigo? Entonces dice: todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Vaya un poquito más adelante. Dígame amén los que se están durmiendo. Verso 9 del capítulo 19 de ese mismo capítulo. Hay un poquito adelante, capítulo 19 del libro de Juan, verso 9. Mire esto que es precioso. Entró de nuevo al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Qué tremenda la duda de Pilato. Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. En otras palabras, Poncio, ¿usted cree que yo estoy aquí porque usted lo decidió? Y que yo dependo de su decisión para estar aquí o que me saquen de aquí. Mire, yo estoy aquí sujeto a una autoridad mayor que la suya, y es la de Dios. Esto me impactó. Y vuelva a Timoteo, capítulo 6, verso 13 dice: te mando, y este es el mandamiento que hoy Dios te da a ti, iglesia, te mando delante de Dios. ¿Quién es el primero que está mirando el testimonio de nuestra fe? ¿Quién? Él. Dios está mirando tu fe. Él. No solo nuestra familia, es nuestros hijos, es Dios. Dice: te mando delante de Dios, que da la vida a todas las cosas. En otras palabras, de quien tú dependes. Tú dependes es de Dios, Timoteo. Él es el que te sustenta, Él es el que te cuida, Él es el que le ha dado vida a lo que tú eres. Delante de Él es que tú tienes que manifestar la profesión de tu fe, el testimonio de tu fe. Y dice: y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Saben? Les voy a decir algo. Jesús está también observándote, porque Él dijo, o Él dice: yo te di la pauta, yo te di el ejemplo. Tú viste que yo me mantuve, yo no cedí, yo no me dejé llevar por el temor a lo que me iban a hacer. Yo me mantuve firme. Es más, voy a decirle algo. El apóstol Pablo exhorta a Timoteo. ¿Saben por qué? Porque aún su ministerio y su vida cristiana se había convertido en una mala motivación. Él lo exhorta diciéndole: sigue el ejemplo de una doctrina que se enfoca en querer agradar a Dios, en la buena piedad, dice así. Porque hasta ahora tú te has dejado llenar del egocentrismo y el orgullo, el cual te lleva a pensar que porque sabes más puedes polemizar y empezar a rivalizar con otros. Dios no te levantó para eso. La motivación de lo que tú enseñas no es que vendas una idea de que sabes mucho, sino que lo que sabes lo vives para agradar a Dios. Eso es lo que le dice. Y luego le dice: y cuídate de tu codicia, Timoteo. Y aquí encontramos uno de los versos más famosos de la Escritura, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Saben qué yo creo? Que Timoteo, siendo el pastor que fue, aún siendo un jovencito, se había dejado envanecer en su corazón. Y el deseo de querer alcanzar tantas cosas
le puso lazo y lo engañó. Esas fueron las palabras que usó el apóstol Pablo. Y es ahí donde le dice: huye de estas cosas, porque esto es lo que te está desviando. Huye de la soberbia y el egocentrismo que te da la posición. Huye de aquella fantasía que el dinero te vende, en cuanto a que si tú tienes, vas a vivir tranquilo, confiado y seguro. Huye de eso. ¿Sabes por qué? Porque eso está poniendo en peligro el testimonio de tu fe delante de Dios, y te está haciendo olvidar el ejemplo que Jesús te dio de cómo Él retuvo su fe. Es tan increíble este aspecto, y se lo digo para que lo aprenda. Este aspecto del carácter de Jesús, que en Apocalipsis a Jesucristo, ¿saben cómo se le llama? El testigo fiel. ¿No le parece eso hermoso? Dice: el testigo fiel le habla a las iglesias. Es como si dijera: aquel que se mantuvo fiel dando testimonio de su fe delante de Dios, tiene autoridad para hablarle ahora a la iglesia en medio de su condición y las realidades que vive. Esto para motivarnos. Y quiero terminar en algo. Vuelva conmigo a Hebreos capítulo 4. Y dígame amén cuando lo encuentre. Vamos al verso 5, al capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Cristo, en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hoy se necesita temor de Dios en la iglesia. A veces seguimos cayendo en lo mismo de siempre en cuanto a nuestras debilidades y las tentaciones que todos comúnmente enfrentamos. ¿Saben por qué? Porque no hay temor de Dios. ¿Saben cuál era el temor de Jesús frente al Padre? Mire lo que dice: aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfecto, vino a ser una fuente eterna, de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Quiero terminar leyendo esto en algunas versiones para que usted comprenda qué es lo que el Señor nos quiere decir allí. Mire, esta versión es la Biblia al día. Es una Biblia muy linda y le sugiero que la lea. Muy sencillo el lenguaje. Cuando Cristo estaba en la tierra, preste atención, con voz fuerte y muchas lágrimas ofreció ruegos y súplicas a Dios, quien podía librarlo de la muerte. Y Dios escuchó sus oraciones en virtud de su ferviente deseo de obedecer. ¿Saben cuál era el temor de Jesús frente al día de su tentación? Señor, yo quiero obedecerte antes de ceder a mis deseos. Jesús no sufrió, amados, porque quizás lo que estaba enfrentando era algo que le apelaba a su corazón. Quiero decirle esto, tal cual como el Espíritu Santo me lo citó hoy. Cuando estamos en tentación, sufrimos porque aunque queremos caer en ella, no podemos. Piensen esto, vuelvo y se lo repito. Cuando estamos en tentación, sufrimos porque aunque queremos caer en ella, no podemos. Porque ahí de donde fallemos, estamos pensando: seguro Dios nos castiga o nos va a ir mal. Alguien dijo estos días algo que me pareció tan chistoso. A veces le decimos al diablo: o me tumba o yo me caigo.
por el deseo de que ya está en nuestro corazón, el deseo de ceder y caer en tantas cosas. ¿Cuál es tu sufrimiento frente a la tentación? Que aunque quieres hacer algo, tú dices, Dios no me deja. O tu sufrimiento es, yo en esto quiero realmente agradar y obedecer el corazón de Dios. Y como no puedo en mi condición humana, yo le digo al Padre, ayúdame a obedecerte. Ahí estuvo la diferencia de por qué Jesús venció su tentación. Y cuando el Padre escuchó ese corazón, más que una oración, la Escritura literalmente dice que vinieron ángeles y sostuvieron y fortalecieron a Dios, a Jesús. Dios siempre va a fortalecer a todo aquel que quiere obedecerle. Siempre, siempre, iglesia, siempre. Esa fue la fe que manifestó Jesús. Pero mire lo que incluso sigue diciendo. A Jesús, aún Jesús, siendo hijo de Dios, tuvo que aprender por medio del sufrimiento lo que es la obediencia. Quiero decirle algo, para bajarlo de la nube y para que entendamos como iglesia que obedecer cuesta. Obedecer no es fácil. Yo no sé quién nos dijo que obedecer es fácil. ¿O sí? Obedecer cuesta y tiene un alto precio. Y Jesús, en medio de su experiencia como un ser humano, porque una cosa era ver a Jesús como Dios obedeciendo al Padre en el cielo, pero otra cosa distinta es ver a Jesús siendo un igual que tú y yo, obedeciendo al Padre. Esto para darnos un testimonio. ¿Saben cuál es? Sí se puede. Sí se puede. Porque Él, como tú y yo, tenía una condición de fragilidad y debilidad. Por eso el problema no es tu debilidad. Y no nos argumentemos más. No puedo, es porque yo soy débil. No, eso es un argumento religioso que Satanás ha usado para mantenernos estancados. Dios no está pidiéndote si tú puedes. ¿Sabe Dios qué te está pidiendo? ¿Tú crees? ¿Y tú quieres obedecerme? Es suficiente. Entonces concluye en esto, y me impactó cuando leí: y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación. ¿Para quiénes? Jesús pasó la prueba. En medio de esa prueba Él venció, para Él convertirse en la fuente de recursos, de ayuda, de respuesta para todos los que quieren obedecer al Padre. La pregunta es, frente a nuestra tentación, y voy a terminar como comencé, el asunto es si Dios tiene respuesta o no. El asunto es si Dios quiere ayudarnos a permanecer y a prevalecer, o es que nosotros no hemos querido acercarnos al trono de la gracia porque todavía no estamos convencidos de retener nuestra fe. Es un tiempo donde Dios quiere que retengamos nuestra fe, y Dios está esperando el testimonio de tu fe. Es más, Jesús lo está haciendo, porque Él hizo lo que Él hizo para motivarte, inspirarte, y para que tú acudas a Él y Él te dé las fuerzas para perseverar. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te mando delante de Dios y de Jesucristo que tú retengas tu profesión. Amén. Amén. ¿Saben por qué nosotros nos mantenemos fieles a nuestras esposas? ¿Porque nos toca? ¿Porque nos lo impone el pastor? O como dice la Escritura, una de las consecuencias del adulterio es la ruina económica. Usted lea los Proverbios y se va a dar cuenta de eso. ¿Por las consecuencias? ¿O porque nosotros queremos agradar a Dios y honrarlo? Porque queremos amarle a Él. Amén. ¿Usted entendió lo que el Señor nos dijo en esta serie de mensajes? Dios necesita enseñarnos a pelear nuestras batallas. Yo le pido que se ponga en pie y ore conmigo. Padre, aquí estamos. Aquí estamos. Este es un mensaje para todos, pero se asume de una manera personal. Y tiene que ver
conmigo mismo. Hoy yo delante de ti reconozco que tal vez como Timoteo me he dejado envanecer de cosas que no tienen importancia y he puesto la mirada en cosas que son perecederas. Tal vez he estado detrás de la comodidad y del confort sin entender que hay algo mayor, y es la profesión a la cual tú me llamaste. Y no es ser pastor, es vivir para ti, es vivir la vida que tú me has entregado. A veces hay que huir, no que enfrentar, que huir. Para muchos huir es un acto de cobardía, pero para ti, oh Dios, es una decisión radical, porque hay cosas con las cuales no podemos convivir. Hay que huir de ellas. Y hoy nos exhortas diciéndonos: delante de mí, delante de Jesús, ¿cuál es el testimonio de tu fe? Tal vez no tengas muchas de las cosas que quisieras. Tal vez no estás donde tú te quisieras ver. Incluso hoy sufres a causa de un propósito. El problema no es si los demás te cuestionan. El problema no es si los demás tal vez piensan: wow, ¿cómo puedes tú manifestar que Dios te ama en medio de lo que estás viviendo? El problema es si nosotros tenemos una claridad que para esto nacimos, que para esta hora hemos llegado, para esto hemos llegado. Y aunque muchos no lo entiendan, nosotros sí estamos convencidos, creyendo lo que representamos en ti, oh Dios. Ayúdanos, porque libramos una batalla diaria de la fe, donde la duda, la incredulidad todo el tiempo nos está bombardeando, todo el tiempo. Y otros vienen y nos muestran lo que han logrado y nos dicen: ¿y usted? Y a la edad que usted tiene no ha podido obtener esto o aquello. Y eso nos lleva a menospreciar la riqueza de lo que tú ya has producido en nuestro corazón. Ay, Señor, porque un día tú dijiste: podríamos querer ganar nuestra vida y todo este mundo y perder nuestra alma, porque la vida es más que suplir necesidades. Y como nos hablaste el jueves, más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso fue lo que declaró Jesús. Yo estoy aquí sujeto a una autoridad mayor que tú, Poncio Pilato. Yo no estoy aquí porque quiera, estoy aquí por obediencia a un propósito mayor. Y es mi oración, Señor, que tú nos afirmes en este tiempo, en nuestra fe y nuestra obediencia a ti, porque también la fe es un asunto de obediencia. Ayúdanos. Bendigo a la iglesia, bendigo a las familias, bendigo a tus hijos, los que están y los que no están, los que nos están escuchando a través de la internet. Yo te pido, Dios, que les fortalezcas en su fe, que hoy levantes, Señor, los brazos caídos y afirmes las rodillas endebles y nos ayudes a continuar, a perseverar. Si hay pecado que ha impedido que caminemos la buena carrera, llévanos a un arrepentimiento, límpianos y levántanos para que sigamos, Señor, la buena batalla de la fe. Trae una convicción profunda de las cosas de las que tenemos que huir y dejar atrás. Yo te lo pido en este tiempo. Gracias, porque durante 4 o 5 domingos nos has hablado, Señor, acerca de cómo quieres tú que peleemos nuestras batallas. Ayúdanos. Hoy oro por aquellos que han caminado vacilando, duditativos, confusos, que no han tomado una determinación en ti. Pon en ellos el querer como el hacer, porque muchas veces volvemos a lo mismo, Señor, porque nosotros mismos abrimos las puertas. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Gracias por esta mañana y este tiempo donde como familia te hemos podido adorar, y en gratitud, Señor, reconocer que tú eres bueno y que tú eres fiel.
Te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.